estas semanas. De hecho, estoy tomando algunos capítulos del libro de Hebreos durante las semanas pasadas y ahora estamos en el capítulo 10. No lo estamos estudiando de manera consecutiva, no estamos haciendo un análisis consecutivo del libro de Hebreos, pero sí algunos capítulos. Y la semana pasada comenzamos con una serie de enseñanzas acerca del peligro de retroceder. El peligro de retroceder. Estamos en el capítulo 10. La semana pasada, en nuestro inicio de esta pequeña serie del capítulo 10 de Hebreos, en el peligro de retroceder, vimos una primera pregunta. Cristianos, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cristianos apóstatas? ¿Existen los cristianos apóstatas? Fue lo primero que escudriñamos la semana pasada. Y hoy vamos a ver la parte 2 de nuestro estudio, de este capítulo. ¿Tenemos una verdad liberadora o una verdad libertina? Y vamos a centrarlo en los versículos 26 y 27 de esta mañana. ¿Lo tienen ahí, hermanos? ¿Están ahí? En Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Dice en la lectura, por favor, leamos juntos. ¿Todos juntos? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el escritor de Hebreos, hermanos, que si una persona peca voluntariamente, y no se refiere a cualquier persona, sino una persona que ha recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Por eso hablamos que si la verdad que nosotros conocemos es una verdad liberadora o libertadora, o es una verdad libertina. Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y este dicho de Cristo ha sido utilizado en varios contextos, aún fuera del ámbito cristiano. En los últimos tiempos lo he escuchado varias veces en noticieros, en foros políticos. He escuchado continuamente esta verdad. No sé si sepan ellos de dónde proviene, no sé si al final entiendan el origen de qué y el propósito de haberlo dicho, pero lo he escuchado varias veces y lo escucho repetidamente. Es más, lo escucho tantas veces como si fuera una excusa para algunos o un argumento para contrarrestar a otros en sus dichos. Pero he oído tantas veces esta verdad acerca de lo que Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál verdad se refería a Cristo? El concepto mismo de verdad no ha sido tan bien entendido por las personas. Si lo hubieran entendido, serían libres. Y esta verdad a la cual Cristo se refería, le dijo a Pilato cuando estaba siendo enjuiciado: yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y Pilato, extrañado por ello y por esta forma de expresarse de Cristo, le dijo: ¿y cuál es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Pero no esperó a que Cristo le respondiera, simplemente le preguntó y luego se fue y no quiso saber acerca de la verdad. No conocer la verdad sobre algunos asuntos es inquietante para muchos. Yo creo que todos nosotros tenemos algunas preguntas y quisiéramos saber la verdad sobre algunas cosas. Si usted pudiera calificar o cualificar la cantidad de verdades que usted quisiera tener en cuestión política o de deportes o no sé qué tantas cosas, podría hacer un listado de donde le gustaría conocer la verdad sobre tales asuntos o sobre tales circunstancias. Creo que muchos de ustedes quisieran saber algún tipo de verdad en ese sentido sobre ciertas cosas. Y resulta inquietante no conocerlo, pero es más desastroso e incluso injusto detener la verdad. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una verdad bíblica que al parecer fue escondida por mucho tiempo en el periodo de toda la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles del primer siglo hasta el siglo más o menos 14, 15.
esta verdad fue escondida, una verdad bíblica importantísima, una verdad que sustenta nuestro sistema de fe, fue escondida, y esa verdad bíblica escondida por mucho tiempo, hasta la fecha no es aceptada por muchos grupos evangélicos. Incluso ha sido tildada esa verdad como una verdad libertina, es decir, una verdad que provoca libertinaje en los creyentes. Esa verdad escondida en todo el periodo de la historia sigue hasta la fecha siendo tergiversada y tildada equivocadamente de una verdad libertina. El iniciador del movimiento de la Reforma comenzó su lucha con una declaración que hizo eco por toda Europa cuando explicó y dijo solamente Escritura. Cuando conoció la verdad dijo sola la Escritura, llamada una de las 5 solas que sustentaron el movimiento de la Reforma para separarse por completo de la hegemonía que tenía la Iglesia Católica en todos los ámbitos. Sin embargo, las doctrinas tergiversadas y muchas de ellas hasta perversas de la Iglesia Católica habían llenado de temor e incluso de terror a la mayoría de la gente. Incluso hasta los mismos sacerdotes y los monjes católicos vivían con ese terror y temor. Uno de ellos, Martín Lutero, vivía bajo la falsa enseñanza que un teólogo prominente de la Iglesia Católica y que incluso algunos reformadores siguen aludiendo a él como base para establecer también algunas doctrinas. Martín Lutero vivía bajo la falsa enseñanza de Tomás de Aquino, quien decía y quien dijo y enseñó de manera categórica a la Iglesia Católica y dijo: si alguno dijere que tiene una certeza absoluta e infalible de seguridad de que tiene el don de la salvación y que perseverará hasta el final, a menos que haya aprendido eso por una revelación especial, debe ser considerado un anatema. Tomás de Aquino introdujo una doctrina sobre el asunto de la salvación que no puede ser segura ni puede asegurarse por nadie. Sin embargo, un día mientras meditaba en las Escrituras en Wittenberg, Martín Lutero leyó Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso inició un cambio en su interior y esa noche no pudo, según su propio relato, no pudo dejar de pensar en toda la noche acerca de este pasaje y repetía una y otra vez: el justo por la fe vivirá. Y cuando él iba para ofrecer su obra sacerdotal y mientras caminaba por aquellas escalinatas subiendo la iglesia en Wittenberg, se paró y dijo, mientras resonaba ahí en su mente: el justo por la fe vivirá, y regresó y comenzó su movimiento de reforma con otra de las solas considerada como una base fundamental para este movimiento: solo la fe. La justificación es solamente por la fe y no por las obras. Y esa verdad fue liberadora para su vida. Esa verdad le liberó del terror que tenía y también para su alma. Sin embargo, aun cuando Martín Lutero descubrió la verdad acerca de la justificación por la fe, falló en su sistema teológico doctrinal. Porque esa verdad liberadora de salvación no pudo sustentar también la verdad de la seguridad de esa salvación. El establecimiento de la seguridad, la salvación por obra de la fe, dijo Martín Lutero: si el hombre puede ser salvo por la fe, entonces también puede mantener esa salvación por la fe. El error de Martín Lutero es establecer que la fe provenía del hombre y que la salvación se obtenía por la fe. La salvación se obtiene por gracia mediante la fe, y la fe no proviene del hombre. Así que entonces, aun cuando fue liberado de una salvación que podía obtener por obras y obtenerla por la fe, no fue liberado de una constante ansiedad de que podría perder esa salvación. Esa doctrina hasta la fecha sigue siendo el baluarte de nuestra fe doctrinal.
Por años, hermanos, yo cuando conocí el Evangelio de pequeño. No nacimos en un hogar cristiano, pero lo conocí muy pequeño, a los 5 años, y en el proceso Dios me fue llevando al conocimiento de la verdad. Pero durante los primeros años de mi vida, 7, 8 años, yo vivía con una ansiedad terrible también. En los primeros años de nuestra vida cristiana, mi padre le permitió a un grupo de un matrimonio, no sé si era un matrimonio, en realidad no recuerdo si era matrimonio, pero era un hermano y una hermana que llegaban a nuestra casa, eran pentecostales, no sabíamos la diferencia todavía entre las doctrinas, así que llegaron a la casa y no sé cómo fue que llegaron, pero le pidieron a mi papá permiso para poder hacer cultos ahí y traer gente ahí los sábados por la noche, en la tarde, en la noche, así que llegaban. Y ellos nos enseñaban, predicaban, y ellos introdujeron una doctrina en nosotros, en mi mente, en mi corazón, de pequeño, que todavía podía percibir, pero que me trajo una ansiedad terrible. No podía dormir, no podía estar tranquilo, no podía hacerlo, porque ellos decían que si uno no podía mantenerse firme, fiel al Señor, en santidad, y si uno no velaba y oraba, cuando Cristo viniera y no nos encontraba de esta manera, nos podríamos quedar. Y luego nos enseñaban ese canto donde 2 estarán durmiendo, el uno será tomado, otro será dejado. En la noche me despertaba y a ver si estaba mi compañero ahí, que era mi hermano, ¿verdad? Así está, entonces todavía no nos vamos, ¿verdad? Pero de pronto ansiedades como estas tenía muchas veces. Ahora ellos llegaban y tomaban como media hora para cantar, una media hora para enseñar, y tomaban como una hora, casi una hora y media para orar. Eran tiempos muy, muy cansados de oración. O sea, bueno, para un niño, demasiado, ¿verdad? De pronto oraban y estaban orando, y en ese momento yo me quedaba pronto dormido, pero me despertaba ansioso de saber si todavía estaban ahí, ¿verdad? En ese momento, porque quizás el Señor hubiera venido y yo me hubiera quedado en ese momento, porque si no estaba velando y orando, entonces me podía quedar. Y eso era una ansiedad terrible, hasta que conocí la verdad de la palabra de Dios respecto a este asunto. La seguridad de la salvación es una doctrina que hasta la fecha sigue siendo el baluarte de nuestra fe doctrinal, pero también es una piedra de tropiezo para muchos grupos evangélicos. Esta verdad es enseñada en las Santas Escrituras de manera explícita y también de manera implícita. Es una verdad grandiosa, liberadora, pero para muchos es una verdad libertina. Así que veremos en esta mañana una de esas formas como es enseñada en la palabra de Dios esta doctrina. La semana pasada dijimos que la expresión del escritor de Hebreos, no somos de los que retroceden, versículo 39, vayan por favor, es la conclusión o la finalización o colación de una enseñanza, algo un tanto difícil. Un poco difícil esta enseñanza del capítulo 10. Pero cuando llegamos al final, como adelantándonos al entendimiento de todo y como dándonos al final una verdad reveladora, una verdad gloriosa, el escritor de Hebreos llega al versículo 39 diciéndonos: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es en esta conclusión del escritor de Hebreos que he tratado, o voy a tratar este asunto del peligro de retroceder en esta serie que comenzamos la semana pasada. La semana pasada fue entender que la expresión "no somos de los que retroceden para perdición" nos alertaba en contra de la apostasía, o los 3 tipos de apostasía que hay, 2 de los cuales un cristiano puede llegar a ser. Un verdadero cristiano puede apostatar de 2 maneras. Es una alerta. No somos de los que retroceden para perdición. Pero ahora veremos la segunda parte o el segundo propósito de esta declaración final del escritor de Hebreos cuando dice: no somos de los que retroceden. El segundo propósito lo veremos en esta mañana, y es precisamente revelarnos la grandiosa doctrina de la seguridad de salvación. La segunda razón por la cual al final concluye en este pasaje: no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma, es darnos a conocer la grandiosa doctrina de la seguridad de salvación. Ahora, quiero aclarar, antes de dar paso a una sencilla y muy sencilla exégesis del pasaje, del versículo 26 y 27, que ha sido tomado como uno de los pasajes emblemas de aquellos que creen que la salvación se pierde.
Este es uno de los pasajes que muchos de ellos toman para decir, aquí es tan claro que la salvación se puede perder. Miren, vuélvanlo a leer juntamente conmigo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es un texto, diríamos, emblema de muchos que creen en la pérdida de la salvación. Y antes de explicarles, en una pequeña exégesis de este pasaje, lo que significa esta declaración, voy a hablar algo acerca de la doctrina de la seguridad de salvación, qué es o qué no es la seguridad de salvación, porque esta aclaración es importante tenerla antes de llegar al punto de la explicación de este pasaje. Primero, cuando hablamos de la seguridad de salvación, no estamos hablando de un permiso tácito, ni tampoco indirecto de parte de Dios para que podamos pecar. La seguridad de salvación no es un permiso de parte de Dios para que podamos pecar. Por siglos, muchos buenos cristianos han intentado mantener la verdad gloriosa de la seguridad de salvación, pero ante la práctica incongruente de supuestos cristianos que pecan deliberadamente y cuyos pecados los han hecho públicos, porque arguyen que ellos ya no pueden perder su salvación, así que pueden pecar como ellos quieran, entonces estos celosos cristianos, desde épocas antiguas, han intentado o han logrado o se han esforzado por mantener una doctrina donde se prepondera la virtud humana como un esfuerzo para mantener la salvación. Debido a la mala práctica, al libertinaje que muchos cristianos comenzaron a caer en los primeros siglos de vivir una vida disipada y libertina, entonces grupos pietistas, grupos de la perfección, grupos de esa línea comenzaron a propagar y a propugnar por un establecimiento de una fuerte disciplina en la vida personal para que podamos tener seguridad de que la salvación realmente sí es nuestra y la podamos mantener. Entre ellos muchos puritanos así creían. Ahora, ante eso, de manera sistemática comenzaron a crear una doctrina, una enseñanza de la virtud humana como el esfuerzo para mantener su salvación por encima de la virtud divina que mantiene segura nuestra salvación. La Escritura dice en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo está reconociendo que él no puede guardar en sí mismo ese depósito. El depósito aquí no es más que una figura literaria, retórica, para hablar de la salvación. Yo sé, dice el apóstol Pablo, que quien he creído, y él, al quien he creído, es seguro que va a guardar mi depósito, mi salvación para ese día, porque de mí mismo no la podría guardar, porque ninguno de nosotros podía guardar. Si Dios nos hubiera dado el precioso regalo de la salvación y nos lo entregara y nos dijera, ahora es tuyo, totalmente tuyo, y de ti depende y de ti corresponde guardarlo, ¿cuántos hermanos en esta mañana ya la habríamos perdido? A ver, levante su mano, por favor, reconozca esta verdad en su vida. ¿Usted la hubiera perdido ya? Ya la hubiéramos perdido. ¿Y sabe por qué decimos esto? Porque hacemos un recuento rápido de tantas cosas que hemos hecho equivocadamente, como hemos pecado en nuestra vida. Y ya hubiéramos perdido ese depósito. Así que el apóstol Pablo dice, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, cuando hablamos de la seguridad de salvación no estamos hablando de un permiso para pecar. Nadie tiene ningún permiso para pecar. Dios no te da ningún permiso para que tú estés pecando, ni para que digas, ya te salvé, estás seguro tu depósito en mí, puedes entonces pecar. De ninguna forma. Es más, pienso que aquellos que de esta forma actúan y dicen y tratan
y deliberadamente y bajo ello se gozan en la carne y en este mundo, entonces creo que deberían pensar mucho acerca de su salvación. Deberían realmente pensar acerca de que si son verdaderos hijos de Dios, deberían suponer que muy probablemente, aun cuando creen la verdad y aun cuando han sido iluminados en la verdad, muy probablemente no es su verdad. Así que cuando hablamos de la seguridad de salvación, no estamos hablando de un permiso tácito ni indirecto para pecar. Tampoco, cuando hablamos de la seguridad de salvación, estamos hablando de la pretensión humana como un derecho o privilegio que nos hemos ganado. No. Cuando hablamos de la seguridad de salvación, no estamos hablando que la pretensión humana o la pretensión del hombre tenga ese derecho, ese privilegio de haberse ganado tal condición. Si el hombre o nosotros no hemos actuado nunca, no hemos hecho nada para la salvación, nada. Ni siquiera dirá alguno, bueno, pero tuviste fe. No, ni siquiera es mía la fe. Ni siquiera es mía la fe. Esta verdad que cantábamos hace rato, al final, antes de poder comenzar este tema acerca de la salvación del Señor, es una declaración que deberíamos entender en toda su profundidad y que debería de anidarse en el corazón y en nuestra mente una y otra vez. La salvación es del Señor, habla de la total y completa acción divina. La salvación es un acto monérgico, no es sinérgico, no actúo yo con Dios para mi salvación, es un acto de pura gracia soberana de Dios. Él lo hace todo, absolutamente todo. Él me eligió desde el principio, Él me llamó a su salvación y Él me ha dado los medios para la salvación mediante su gracia y mediante la fe. Dios lo ha hecho todo. Si en un 1% o en el 0.1% diríamos yo hubiera actuado en algo para lograr mi salvación, entonces la salvación ya no es del Señor. Y no hay una gracia soberana total en el Señor. La salvación es completamente eso. Yo no he actuado en nada de ello y debo sentirme totalmente privilegiado. Cuando uno habla de estas verdades, hay gente que se enoja, se enfurece y dice, no, esto no es posible. Yo no. ¿Y qué de aquellas personas? ¿Y qué de aquellos que no han conocido? ¿Y qué de aquellas personas que no entienden estas verdades? ¿O qué de aquellos que no fueron elegidos y cosas como estas? Y yo siempre les digo, bueno, no deberíamos enojarnos por ellos. Yo debería sentirme indigno por lo que Dios ha hecho por mí. Es algo de lo cual no soy digno. Y si yo no he hecho nada por mi salvación, ¿cómo podría hacer algo para mantenerla segura? ¿Qué podría yo hacer para mantener segura esa salvación? En absoluto. 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando uno dice que Dios no puede algo, no estamos hablando de que Dios no pueda nada externo que lo esté invitando, moviendo o induciendo a hacer algo. Cuando decimos que Dios no puede hacer algo es cuando Él mismo se autorregula y dice yo no puedo hacerlo y Él mismo lo declara. Hay mucha gente que dice, bueno, es que Dios no puede hacer tal o cual cosa porque eso iría en contra de lo que Él es. Bueno, no es lo que tú digas, es lo que Dios mismo dice que no puede hacer. Él mismo dice que Él no puede negarse a sí mismo. Él ha declarado que tú y yo somos salvos. Mire, yo no tengo ningún poder, ni tengo ninguna autoridad, ni tengo ninguna posibilidad de decirle a alguien o declarar a alguien que es salvo. Porque levantó su mano, digo, ya usted es una persona salva. O porque pasó al frente, yo no puedo decir a una persona, usted es salva. O porque hizo una oración, yo no le puedo decir que es una persona salva. Quien le tiene que decir y quien le dice que firme tal convicción en su vida es el Espíritu Santo. Y llega con tal convicción a su corazón para decirle que tú eres una persona salva. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no podría darte ninguna seguridad de salvación en tu vida, ni te puedo decir, tú eres salvo. Algunas veces una persona nos acerca y dice, bueno, ¿y cómo ve? ¿Yo realmente seré salvo o no? Alguien me lo decía en una ocasión, ¿realmente yo seré salvo o no? Y yo digo, no puedo decirle absolutamente si usted lo es o no. Aún cuando usted me dijera que hizo una oración o que entendió, no le puedo decir. Si el Espíritu Santo no le dice a usted que es salvo, entonces no lo es. Hace unos meses atrás, una familia nos habló, estábamos de viaje y nos habló que nos acercáramos a donde estaban ellos. Tenían una inquietud tremenda, muy tremenda.
estaban casi seguros que uno de sus hijos había fallecido, no sabían, no conocían de él, no saben de él, hasta la fecha no lo saben, tiene 2 años sin saber de él, pero por algunas fuentes saben que sí lo mataron. Algunos videos que le hicieron llegar, aparentemente parece que lo mataron, pero estaban tan acongojados, no por la muerte, sino por lo siguiente. Nos hablaron, nos dijeron, ustedes estuvieron cuando nuestros hijos eran pequeños, y los conocimos pequeños, 7, 8 años, y le dicen específicamente a mi esposa, alguna vez mi hijo me dijo que usted le habló de Cristo, y quisiéramos saber qué fue lo que él dijo, y que nos dijera si realmente nuestro hijo es salvo, o fue salvo. Y estaban con una ansiedad de conocer y saber. Entonces Carla me quedó mirando, dijo, ¿qué respondo? No puedo decirle nada. Entonces me dijo, bueno, él le dijo, esto fue lo que él hizo. Y yo aclaré, pero eso no indica que le haya sido salvo. Y le voy a decir algo, que es terrible lo que le voy a decir. Aunque él les haya dicho que sí era salvo, por el testimonio que ustedes nos dieron, él deliberadamente hacía cosas contrarias totalmente a la vida de un hijo de Dios. Este muchacho tenía ya 28, 30 años quizás, cuando pasó esto. Esto fue el año pasado. Y entonces me dijo la hermana, entonces me está diciendo que él no era salvo. Le digo, su hijo hizo una profesión pública de fe, pero sus frutos no eran los frutos de una persona salva. Cuando dije esto, agarró un llanto y un grito. Era desgarrador verla así. Yo le podía haber dicho, no, sí, su hijo era salvo, y se va tranquila. Pero no, esa es la verdad bíblica. Yo no puedo declarar a nadie salvo, no puedo declarar que nadie pueda ser salvo solo porque hizo tal o cual cosa. Esa es una obra del Espíritu Santo. Si la salvación es totalmente del Señor, Él es que la guarda. Y si Él dice, y Él me ha declarado a mi corazón, a mi vida, por su palabra, que soy salvo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, Él lo dice, entonces creo esa verdad que Dios me dice, pero no lo que yo digo, lo que Él dice. Un hombre le preguntó a Pablo, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las declaraciones provienen de parte de Dios a través de los hombres que Dios destinó para que pudieran escribir la palabra que venía de Él, y es la palabra mediante ellos que nos dicen que somos salvos. Pero yo no puedo decirle a ninguna persona que usted puede ser salva. Es más, si lo hiciera, entonces lo estoy prácticamente condenando, porque usted cree en mí y no cree en el Señor. Y Dios es fiel, aunque yo permanezca infiel. Él no puede desdecirse. Él ha puesto en la salvación, en la doctrina de la salvación, su propia palabra al decir, te doy salvación eterna. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Así que ¿cómo podría la salvación que Dios me da después quitármela, después perderla, si es una salvación eterna y me ha prometido que no pereceré jamás? Él no puede desdecirse a sí mismo. Él no puede negar su palabra. Ahora, cuando hablamos de la seguridad de salvación, no debemos confundir la seguridad de salvación con la preciosa doctrina de la libertad en Cristo. Tengamos cuidado con esto, hermanos. La seguridad de salvación no es lo mismo que la libertad en Cristo. Y déjenme explicarles esto de una manera sencilla. Cuando nosotros antes de conocer a Cristo éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa y pecábamos por naturaleza. Éramos inclinados por nuestra naturaleza a pecar. Ahora que conocemos a Cristo hemos sido libertados de esa inclinación natural de pecar. Así que ahora podemos pecar, pero libremente. Y no me malentienda. No digo, usted pueda entonces peque libremente. No, es que ahora usted peca libremente porque ya no es una inclinación de su naturaleza, por la cual usted no se puede sustraer, sino que ahora libertado en Cristo. Usted peca deliberadamente porque ha sido libertado. Y así son muchas cosas que el apóstol Pablo habla acerca de la libertad en Cristo. Y por eso dice, tengan cuidado con confundir la libertad en Cristo con la seguridad de salvación.
La seguridad de salvación es una libertad para pecar. Y la libertad en Cristo tampoco es una libertad para pecar, pero pecas libremente. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por lo amor los unos a los otros. Hermanos, fuimos libertados en Cristo. Con cuidado, no uses la libertad que tienes como una ocasión para tu carne. Eres libre. Ya no hay una inclinación a la cual no te puedas oponer. Eres libre en ello. Pero ten cuidado, porque podías usar esa libertad como una ocasión para la carne, y lamentablemente muchos cristianos usan esto como una libertad para su carne. Ahora, déjeme decirle también respecto a la seguridad de salvación. Cuando estamos hablando de la seguridad de la salvación, no solamente no estamos hablando de un permiso para pecar, ni estamos hablando de una posibilidad en que yo me he ganado, o un privilegio que me he ganado para poder mantenerme salvo, ni tampoco estamos hablando de una libertad en Cristo para poder hacer lo que yo quiera. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, no estamos hablando de una doctrina antropocéntrica. La seguridad de la salvación no es una doctrina antropocéntrica, porque no se trata acerca del hombre. Hay en la escritura doctrinas que se clasifican como antropológicas, es decir, tienen que ver con el hombre. Por ejemplo, la caída del hombre es una doctrina y tiene que ver con el hombre en su estado y la manera como cae, e incluso con el pecado mismo en la relación con todo ello. Son doctrinas de tipo antropológico, donde el hombre es el centro que se está estudiando respecto a lo que está haciendo, en este caso, la caída misma del hombre. Pero cuando hablamos de la seguridad de la salvación, no estamos hablando de una doctrina antropológica ni antropocéntrica. No se trata esta doctrina acerca del hombre, esta doctrina se trata acerca de Dios. Estamos hablando única y solamente del carácter de Dios. En esta preciosa doctrina no entra el carácter, ni las cualidades, ni las intenciones del ser humano. No se habla de cómo puede el hombre guardar la salvación que le ha sido otorgada. No se habla acerca del hombre cómo podría mantenerse santo. No se habla acerca del hombre cómo podía hacer o guardar o llevar a cabo alguna cosa. Se habla acerca de cómo Dios guarda y mantiene su palabra cuando te dice que te ha dado salvación eterna. Se habla del carácter mismo de Dios. La doctrina de la seguridad de salvación es una doctrina que habla del carácter y de la persona de Dios. Por eso es que esta grandiosa doctrina debe ser un firme fundamento de nuestras vidas que nos lleva a conocer cada vez más a nuestro Dios. En ella se ven demostradas todas las perfecciones de Dios. Y déjenme darles algunos ejemplos respecto de esto. Habla de las perfecciones morales de Dios. La doctrina de la seguridad de salvación habla de las perfecciones morales de Dios. Las perfecciones morales de Dios son aquellas características de Dios en las cuales de alguna forma nos hace patentes a nosotros en su relación con nosotros. Es lo que plantó o implantó en Adán cuando le creó como un ser perfecto, como un ser santo. Implantó el Señor esas perfecciones morales, de tal manera que Adán podía amar, podía tener misericordia, podía tener bondad. Adán podía tener todas las perfecciones del carácter moral de Dios, porque Dios se las había puesto a él. Cuando el hombre peca, no pierde todas esas perfecciones. La sigue teniendo, pero ahora en menor forma y de una manera no adecuada y correcta. Y cuando una persona tiene bondad, tiene misericordia, ayuda a algunas personas, simplemente está manifestando el carácter de Dios que implantó en la naturaleza, pero es lo que llamamos una pequeña reminiscencia o residuo o remanente de lo que Dios nos ha dado. Le explicaba otra ocasión a los jóvenes que un remanente, un residuo, es como cuando ustedes van a comer. Le decía a los jóvenes, cuando ustedes saben lo que es una reminiscencia, ¿no? La reminiscencia de algo es cuando ustedes van y comen, y por lo general siempre dejan algo ahí en el plato, ¿no? Esa es una reminiscencia. Digo, a menos que sean aquellos que limpian completamente el plato y les gustó todo, pero la mayoría de veces dejamos algo ahí. Esa es una pequeña reminiscencia. Y ahí podemos saber, aquí comieron esto y comieron aquello, ¿no? Así podemos ver en el hombre. Aquí hay en este hombre hay cierta bondad, hay cierta misericordia, hay ciertas cualidades que provienen de Dios, no son de él, no son innatas.
las tiene allí. Así que cuando hablamos de la seguridad de salvación, estamos hablando precisamente de una doctrina que habla de Dios y no del hombre. Y ahí vemos reflejado las perfecciones morales de parte de Dios, su misericordia, su amor, su bondad. Dios es un Dios santo y es un Dios justo y demanda una separación entre Él y el hombre por causa del pecado. Pero debido al carácter moral de Dios, hace posible que esa separación desaparezca mediante la expiación de nuestro pecado por medio de un sacrificio. Y a esto se le llama, esa desaparición de esa separación entre el hombre y Dios, se le llama redención. El hombre ya no está más lejos, el hombre ya no está fuera, el hombre ya no está separado, ha sido reconciliado con Dios, y todo eso es posible por una redención. ¿Por qué? Porque los sacrificios antiguos de una paloma, un cordero o cualquier otro animal que era especificado en la ley, lo único que podían hacer era perdonar el pecado presente de la persona en ese momento, pero cuando esa persona volvía a pecar la próxima semana, tenía que volver a hacer otro sacrificio, y cuando volvía a pecar en 15 días, otro sacrificio, y así lo hacía una y otra vez, y cada vez, y vez tras vez tenía que hacerlo, porque era imperfecto el sacrificio. Lo único que hacía era perdonar en virtud de lo que Dios veía en ese sacrificio a su futuro hijo. Solamente lo perdonaba, pero no lo redimía, no lo acercaba, no quitaba la separación, no le perdonaba todos sus pecados completamente. Así que los sacrificios eran imperfectos y eran continuos, una y otra vez. Ahora, supongamos que una persona que hacía esta clase de sacrificios una y otra vez y semana tras semana, de pronto se le pasaba a hacerlo y no lo hacía en una ocasión que había pecado, y o bien no consideraba tal circunstancia como pecado. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? Bueno, la ley especificaba lo siguiente: que esa persona no pudo hacer todos los sacrificios por su pecado, o se le pasó alguna vez, o no consideró en alguna ocasión que era pecado. Entonces la ley consideraba que el sacerdote, el sumo sacerdote, cada año, después de haber hecho expiación por él, hiciera expiación por todo el pueblo. Por todo el pueblo. Cada año eran perdonados el pecado de todo el pueblo. Pero lo tenía que hacer cada año. Y cada año, o la persona cada día, o cada semana, o cada 15 días, no sé, cada vez que pasaba esto, lo tenía que hacer. Por eso dice en el libro de Hebreos, vayan por favor al versículo 1. Y esto es muy importante, hermanos, porque esta verdad tan sencilla que estamos hablando es la base fundamental. Entenderla bien, tan sencilla, es la base fundamental para entender o hacer nuestra pequeña exégesis de los versículos 26 y 27, que para muchos son tan difíciles. Es tan sencillo, bueno, no tan sencillo, pero hay que hacerlo. Esta verdad sencilla hay que entenderla perfectamente bien. Vean, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede quitar. ¿Solamente puede qué? Dijimos. La sangre de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solamente puede perdonar. Solo puede perdonar. Manténgase en su mente. Todos aquellos sacrificios solo pueden perdonar pecados, pero no quitarlos. Ahora, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, todo aquel sistema ritualista antiguo testamentario
fue especificado por parte de Dios y no era del hombre, era de parte de Dios. Esta es la manera como ustedes van a hacer cada vez que pequen, y cada vez que pequen tienen que sacrificar, pero no voy a quitar su pecado, ni los voy a perdonar completamente, ni los voy a hacer perfectos delante de mí, ni voy a quitar la separación, ni van a ser ustedes acercados a mí, simplemente serán perdonados, porque lo que estoy diciendo con todo esto, dice el Señor, es anunciarles el día, el momento, que ustedes tengan la expectativa del momento, el día que llegará el sacrificio perfecto, donde ahora ya no habrá necesidad de tener que sacrificar un animal ni absolutamente nada más. El día que llegue el sacrificio perfecto, ustedes serán perfectos, serán perdonados sus pecados, pero también serán redimidos y limpiados, y serán acercados a mí y entrarán libremente delante de mí por aquel sacrificio perfecto. Entonces el carácter de Dios se manifiesta claramente en su amor y en su misericordia, otorgándonos un sacrificio perfecto en Cristo Jesús, evitando entonces que nosotros tengamos que volver a hacer sacrificios tras sacrificios una y otra vez. Vean versículos 9 al 14. Y diciendo: luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Lo primero era aquellos sacrificios, y lo último es el sacrificio de Cristo. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, déjenme volver a repasar esto, porque como le dije, es la base fundamental de todo ello, y porque este es precisamente el tema de este capítulo. El tema de este capítulo es manifestar el contraste y la diferencia entre los sacrificios según la ley, que no pueden quitar los pecados, los pueden perdonar, pero no los pueden quitar, y el contraste entre el sacrificio de Cristo, como una sola ofrenda, que hace perfecto, que quita los pecados, y que es totalmente diferente o contrario a lo que sean aquellos. Ahora, esto lo está explicando aquí, y ese es el tema en general. De este capítulo es el tema general. Cuando uno entiende o quiere entender algunos pasajes algo difíciles, uno entonces va a lo que se llama el contexto literario, que es precisamente de qué habla el tema, de qué está hablando, para que podamos entenderlo. ¿Cuál es el tema de este capítulo? El tema de este capítulo es manifestar la superioridad del sacrificio de Cristo por encima de los sacrificios levíticos. Estos se hacen cada vez que pecas y son imperfectos y te perdonan, pero no te hacen perfecto, ni te acercan a Dios, ni quitan tu pecado. Pero el de Cristo es perfecto, te hace perfecto, te acerca a Dios y limpia tu pecado. Ahora, la pregunta básica y lógica: con los sacrificios antiguos testamentarios había una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Hacer sacrificios continuamente, una y otra vez. Con el sacrificio de Cristo, dicha necesidad se canceló. Una sola vez y para siempre. Así que la diferencia está entre los muchos y lo único. Mantengan en su mente esto, porque con un solo sacrificio se ha hecho perfecto. Ahora, ahí están manifestadas las perfecciones morales de Dios. Déjeme decirle que también en la seguridad de salvación, en la doctrina de seguridad de salvación, está mostrada las perfecciones naturales de Dios, así llamadas perfecciones naturales de Dios. ¿Cuáles son las perfecciones naturales de Dios? De esas ustedes y yo no tenemos absolutamente nada. No hay reminiscencia en nosotros de ello. No hay un rescoldo de una perfección natural de Dios. Adán y Eva no las tenían. Dios no les dio, porque las perfecciones naturales de Dios son aquellas que nos hacen ver que Él es Dios. Y no puede de ninguna forma darle a nadie, ni ninguna criatura puede tener de parte de Dios esas perfecciones naturales, porque son únicas, exclusivas, perfectas, completas, totales en Dios. Y por eso se le llama las omni, es decir, lo completo. Por ejemplo, Dios es omnisciente. Significa que todo lo conoce, pero no que lo conoce todo a lo presente, sino que conoce todo desde el principio hasta el final, que conoce todo desde la eternidad hasta la eternidad,
que Dios todo lo conoce. En ese sentido les quiero decir, hermanos, ¿cuándo Dios conocía que yo iba a pecar, hermanos? ¿Cuándo Dios conocía mis pecados? ¿Desde cuándo? ¿Antes de cometerlos? ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde la eternidad. Él conoce toda clase de pecados que he cometido y que voy a cometer. Cada pecado lo conoce Dios. ¿Lo conoce Dios, hermanos? ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde la eternidad. Así que, si Dios desde la eternidad conoce mis pecados y luego en su declaración doctrinal de la Escritura, en el tiempo de mi vida me dice, ahora eres salvo y te perdono tus pecados, todos tus pecados, ¿de cuáles pecados está hablando? Pasados, presentes y futuros. Todos mis pecados han sido perdonados en el Señor. ¿Por qué? Porque hubo una ofrenda única que perdonó todos mis pecados. Todos mis pecados. ¿Cuáles? Los pasados, los presentes y los futuros. Así que entonces, Dios, al ser omnisciente, perdona todos mis pecados. Pero también Dios, al ser omnipresente, está en donde quiera que yo estoy y ve mis transgresiones presentes y sabe lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo y lo que se está gestando en mi corazón y en mi mente. Ahí está presente el Señor. Así que también, de alguna forma, de alguna manera, cuando Dios dice te perdono, está diciéndome perdona cuando estoy aquí presente junto conmigo. Perdono esto que estoy haciendo también. Ahora, si Dios es omnisciente y Dios es omnipresente, también Dios es omnipotente y es eterno. Y esto le da a Dios el carácter soberano para declarar algo asombroso que debe dejarnos a todos aquellos que nos sentimos culpables y pecaminosos, y que al decir Dios conoce todo lo que he hecho y lo que voy a hacer incluso, y ya lo conoce el Señor y está presente conmigo allí en el momento que lo estoy haciendo, y luego me declara perdonado. En su carácter soberano, Dios declara algo que es tremendo y que me deja a mí pasmado. Vean versículos 15 y 17, por favor. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Es un pacto de parte de Dios, Él no se puede desdecir, es un pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca, lea conmigo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y eso, cuando lo veo, caigo totalmente, hermanos, en una situación incomprensible. Qué grandioso es nuestro Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, no es que a Dios se le olvida, y no es que Dios pierda la memoria. No. De hecho, hemos dicho que Dios no puede tener memoria. La memoria es una circunstancia más humana, es humana actualmente. Dios no tiene que recordar nada en absoluto. Él no tiene que recordar nada porque Él no se le olvida absolutamente nada. No hay aspecto, sentido de memoria en Él, o hacer memoria de algo. Pero cuando Él dice, nunca más me acordaré, es una expresión para referirse a que nunca voy a traer a juicio tales cosas. No me voy a acordar de esos pecados en el día del juicio. Es decir, no se me están olvidando, no los voy a traer a juicio. Nunca. Tus pecados y tus transgresiones. Esa es una declaración soberana de Dios. Nunca más me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Ahora bien, hermanos, si los pecados eran perdonados solamente por un sacrificio imperfecto que se hacía día tras día y año tras año, y se estaba esperando, y se esperó cientos de años hasta que llegara el sacrificio perfecto que los perdonara, los redimiera para siempre, para que ya no hubiera necesidad de otro sacrificio, para que ya no tuviéramos que estar sacrificando una y otra vez, y solamente en una sola ocasión vino un solo sacrificio para ser perfecto y nos perdonara de nuestros pecados, y llegáramos a la declaración de nunca más me acordaré de tus pecados, nunca más lo traeré a juicio. Así que entonces
deberíamos nosotros esperar que hubiera en la palabra de Dios una revelación nueva respecto a un nuevo sacrificio para que cuando pecáremos fuéramos perdonados o redimidos. ¿Habrá en la revelación algo progresivo que me diga, después de que recibiste a Cristo y creíste en Cristo como tu Señor y Él es tu Señor y tú pecas, tienes que volver a hacer esto? ¿Habrá algo en la Escritura respecto a ello, hermanos? ¿Habrá algo así? No, es claro la Escritura del versículo 18, vean por favor. Versículo 18, dice: pues donde hay remisión, perdón, quitar, saldar, pues donde hay remisión de estos, los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Así que, en virtud de lo que hemos visto, hermanos, el tema general es lo que aquellos sacrificios hacían, lo que hace el sacrificio de Cristo. Ahora dejemos lo que ellos hacían, lo que hace el sacrificio de Cristo. Una vez y para siempre, te hace perfecto. No puedes volver a hacer un sacrificio por tu pecado porque ya se hizo, ya fuiste perdonado, ya fuiste redimido y nunca más me acordaré de tu pecado. Ahora, no está hablando de impecabilidad porque dice, nunca más me acordaré de tu pecado. Habla de mi pecado pasado, presente y también futuro. Y si lo cometo, nunca más me acordaré de tus pecados. Pensando que este es el tema general y hablar de la superioridad del sacrificio de Cristo y la obra que Él hace en todo ello, entonces podemos contestar de manera muy sencilla qué significan los versículos 26 y 27. ¿Qué significan? Vean, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora quiero preguntarles, ¿cuál verdad, hermanos? Si usted la ve contextualmente, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál verdad? No la verdad general. La verdad que se está refiriendo en el contexto es la verdad de la seguridad que tú tienes, que cuando una vez que has recibido el sacrificio de Cristo, nunca más me acordaré de tus pecados. Han sido redimidos. Esta es la verdad que viene hablando. La verdad que viene hablando aquí el escritor es la verdad de que el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar todos tus pecados. Y nunca más acordarse el Señor y serlos expiados para siempre y ser redimidos para siempre. Ahora dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esa verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Es correcto, hermanos? O sea, ¿entendemos esta sencilla frase? ¿Ya no queda más sacrificio por los pecados? Porque lo que nos viene diciendo es, lo que les he venido diciendo y que entiendan bien es que una vez que ustedes ya entendieron que el sacrificio de Cristo fue hecho y no se requiere más sacrificios, tú pecaste, ya no hay más sacrificio por ese pecado. Ahora el asunto está aquí para algunos, cuando dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Les he hablado acerca de la libertad en Cristo, hermanos. Cuando uno peca delante de Dios, ya no lo haces porque tu naturaleza inclinada te lleva a hacerlo sin que tú te opusieras. Pecas y pecamos deliberadamente. Antes no pecábamos deliberadamente. Con la ley, recuerden, lo vimos en el capítulo 5 que estudiamos. Con la ley, cuando se especifican las ofrendas por los pecados, ¿por qué clase de pecados se ofrendaba? Por los pecados de inconscientes o de ignorancia. Todos los pecados de las ofrendas, de los machos cabríos, de todo lo que se especifican, eran pecados de ignorancia. Pero luego dice, cuando alguien peca deliberadamente, no hay sacrificio por ellos, sino el juicio en la ley. Ahora, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza inclinada nos llevaba a ello y no había manera de oponernos a ello. Pero ahora en Cristo hemos sido liberados. ¿Y sí podemos oponernos, hermanos? ¿Sí podemos oponernos al pecado? Sí, deberíamos hacer y debería dolernos cada vez que pecamos. Y debería, hermanos, sentir en nuestro corazón que le hemos fallado al Señor. No al esposo, no a la esposa, no a los hijos, no a mi iglesia. Le fallé al Señor. Estoy pecando deliberadamente. Ahora, esta verdad es clara. Cuando tú y yo pecamos deliberadamente, ya no hay sacrificio por el pecado. ¿Qué pecado puedes llevar a cabo para ser perdonado? Cuando ya fuiste perdonado por el sacrificio de Cristo. ¿Cuál sacrificio queda? Ninguno.
Ninguno. No te queda ningún sacrificio porque todo lo que tenía que hacerse ya se hizo ya en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿ese sacrificio es perfecto, hermanos? ¿El sacrificio de Cristo es perfecto? ¿Qué significa que es perfecto? Que ha perdonado todos mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué significa que es perfecto? Que es amplio, que perdona todo tipo de pecados. ¿Qué significa que es perfecto? Que nunca más requiero ya otro sacrificio por Él. Me ha perdonado completamente. Así que cuando yo peco deliberadamente, voluntariamente, no puedo sacrificar nada, ni puedo volver a sacrificar a Cristo. Ya se hizo todo el pecado. Pero tengamos cuidado, porque cuando peco deliberadamente es como cuando ustedes, hermanas, le dicen a sus hijas: no debes hacer esto, y le imponen un reglamento, una cosa, una ley. O ustedes, varones, no puedes hacer esto, y él escondidas o ella escondidas lo hacen, y luego son descubiertos y se dan cuenta que fueron descubiertos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo están ellos en ese momento? ¿Qué están esperando ellos? Hermanos, ¿qué están esperando ellos? El castigo, porque saben que pecaron, que cometieron deliberadamente. Si ellos no hubieran sabido lo que ustedes mandaron, ya no te puedes comer este pastel porque lo voy es para otra persona, y te lo comes, tú no sabías, bueno, tú sabías, te lo comiste y te descubren, ya sabes lo que te viene. Pero si no sabías, es donde Pablo dice: si somos ignorantes de la ley, no hay expectativa de castigo. Vendrá, el castigo va a venir, pero no hay expectativa del castigo. No estoy expectante, no estoy atemorizado, no estoy en esa ansiedad porque yo no sabía que eso estaba haciendo mal. Bueno, pero si lo sabías, sí hay una ansiedad, una expectativa, y es lo que dice el versículo 27, dice, voy a leer 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Infierno, condenación. Pero si el sacrificio de Cristo es perfecto y me libera de ello, por eso habla de expectación. Una horrenda expectación. ¿Qué es la expectación? Aquello que sé que puede venir. Muchos vivimos con expectaciones diferentes, diversas. Cuando te aumentan trabajo en el lugar donde trabajas, tu expectativa es que también te aumenten el sueldo. ¿Tienes expectativa o no? ¿No? ¿O nadie? No, qué bueno que me aumentan el trabajo, qué bueno, y más, échale más. Pero tienes la expectativa de que te aumente también el sueldo. Si te dicen quédate más tiempo, tienes expectativa que te paguen por eso. Tienes expectativas, y cuando no sucede, las expectativas pues son, pero te queda la expectativa, estás esperándolo. Si quebrantas, tienes expectativa de recibir un justo pago por ello. Si haces aquello, tienes la expectativa, y aquí está precisamente hablando de expectativa. ¿Qué merecerías tú si Cristo no fuera tu Salvador? El fuego eterno. Es la expectativa sobre ti. Y es claro porque dice, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Haciendo una diferencia. Va a devorar a los adversarios. A ti te queda nada más la expectativa de ese hervor de fuego. Pero lo que sí es seguro es que te va a venir juicio, no de ese hervor de fuego, sino juicio de la mano de Dios. Vean lo que dice el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué es lo que nos viene, hermanos, cuando pecamos deliberadamente? Una expectación de juicio, de hervor de fuego que ha devorado, pero ya no va a llegar a mí. Sin embargo, no me voy a librar. No me voy a librar de la mano de Dios. Porque dice Hebreos 12, 5 y 6.
Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque al Señor, al que ama, disciplina y azota. Si disciplina te parece sencillo, dice, bueno, que me discipline, no, dice, no solamente eso, también azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el azote de Dios es el azote de Dios. Le dijo a Moisés: no entres a la tierra prometida. 40 años llevando a un pueblo, soportando todo lo que tenía que hacer. Dijo: Señor, no vas a entrar. Y porfió Moisés con él, dijo: no estés más insistiendo, no entras. El azote de Dios dijo: no toquen nada de lo que es santo. Y Usa lo tocó y cayó muerto. El azote de Dios. Dios al que ama disciplina. Así que si tú eres un hijo de Dios, el fuego, el hervor de fuego nunca llegará a ti, porque el sacrificio es perfecto de Cristo. Es perfecto de Cristo. Te ha hecho perfecto. Pero no te vas a librar del azote de Dios. Les diría, hermanos, que en una traducción muy libre, muy personal, muy libre de este pasaje, puedo llamarle un parafraseo, más bien le puedo llamar una traducción libre de pensamiento de lo que dice. Les diría esto, lo que dice este pasaje: cuando tú pecas voluntariamente, después de que has entendido que eres seguro en mí, que tienes una salvación eterna, segura en mí, y después de haberla conocido así, de esta manera, tú pecas deliberadamente, el castigo que te esperaría será el hervor de fuego, el castigo eterno, el mismo infierno. Pero por mi misericordia te he perdonado. No lo vuelvas a hacer, porque nunca te dejaré sin mi disciplina y sin mi azote, porque te amo. No te dejo sin disciplina ni azote, porque te amo. Qué bendición tener a nuestro Dios, amoroso Dios, que nos recuerda nuestro camino donde íbamos a través de la disciplina que nos da. Aun cuando vamos para allá, nos disciplina, porque Él nos ama. Vamos a orar, por favor. Padre, te rogamos en esta mañana que nos ayudes a no pensar en la seguridad de salvación como una verdad libertina, sino libertadora. Y todavía más, con una carga en nuestro corazón de saber que cuando estamos pecando, lo hacemos de manera voluntaria. Y te estamos ofendiendo, Señor. Y estamos manchando tu santidad, y estamos haciendo lo que no te es agradable, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios, porque nos sostiene la gran verdad de que tú nos has hecho salvos y preservarás nuestra alma hasta el día final. Pero también, Señor, en esa preservación sabemos que en el proceso nos tendrás que disciplinar y azotar, porque ya no nos condenarás en el fuego eterno, en el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, Señor, vamos camino a tu gloria, y gracias por esa verdad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, fieles a ti, siempre expectantes de no pecar en contra de ti, Señor, y en la medida que lo hagamos, siempre esperar que tu mano que nos ama también nos disciplinará. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.